Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta preciosa mañana. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, jueves 23 de octubre, queremos meditar en una palabra del Señor y pidiéndole al Padre que nos guíe, que nos ayude en este estudio para poder aprender juntos sobre lo que el Señor quiere enseñarnos. Hoy queríamos hablar sobre lo que es ser intercesora. El ser intercesora es aquella persona que se pone entre Dios y una persona para pedir un bien o para evitar un mal. Mucho más cuando es nuestra familia. Así es la manera en que el Señor nos enseña a cómo poder interceder. Y entonces es necesario que nosotros a través de estas guías, a través de esta palabra, podamos saber qué es la intercesión. Vamos a utilizar los versículos Juan 10:10, Ezequiel 22:30, Colosenses 3 del 6 al 8, Efesios 6:10 y también Job 1:5, Daniel 9 y Esdras 4, Nehemías 4. Juan 10:10 dice que el ladrón no ha venido más que sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para traernos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos que conocer que tenemos un enemigo que quiere destruir nuestros hogares, que quiere destruir nuestras anhelos, que quiere destruir nuestras esperanzas, que quiere destruir la juventud. Y por eso es necesario prepararnos para poder interceder ante nuestro Señor. Colosenses 3:6 dice que la ira de Dios es para los hijos de desobediencia. Viene a través del pecado por no respetar el pacto de la sangre de Jesús. Entonces, antes, los que no estábamos en Cristo Jesús, venía la ira de Dios por los hijos de desobediencia. Entonces nosotros, el pecado nos aleja de la gracia de Dios y por el pecado viene la ira de Dios. Por eso el enemigo quiere separarnos de Cristo y para entrar de nuevo en la ira de Dios, pero Cristo viene a rescatarnos con su sangre preciosa. ¿Qué es el ser intercesor? Es una acción de protección, es parar a disponer una defensa para evitar que el enemigo nos dañe. El ser intercesor por familias, por pueblo y por el mundo. Ezequiel dice, y busqué entre los hombres alguien que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero no lo hallé. Entonces el Señor quiere que nosotros como madres, como esposas, como abuelas, nos convirtamos en esas intercesoras por nuestra familia. Qué mejor una madre que orar por sus hijos, qué mejor un padre orar por sus hijos, qué mejor unos abuelos orar por nuestras generaciones. Y lo vemos en Job, que él oraba por su familia, ¿verdad? Porque sus hijos podían haber pecado. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos pongamos en la brecha, hacer muros de protección, para que el enemigo no pueda entrar a robar, matar y destruir. Y a través de ese amor que nosotros sentimos por nuestros hijos, por nuestras familias, el Señor nos comienza a enseñar a interceder, a pedir un bien, a sacar el mal, a que el Señor nos ayude a conocerlo, ¿verdad? Luego que nosotros comenzamos por amor a nuestros hijos, por amor a nuestra familia, a interceder, en ese trayecto nosotros empezamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y ese camino nos hace que comencemos a conocer a nuestro Padre Celestial y saber que Él es tan bueno y misericordioso, saber que su amor es incondicional, saber que Él nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese transitar de nuestras vidas, en ese fluir del conocimiento a través del Espíritu Santo, Él nos va capacitando y Él nos va enseñando a través de procesos para adquirir experiencia, sabiduría, a través de los procesos que el Señor nos permite pasar, sabiendo que Él viene con nosotros a donde vayamos. Por eso Él nos dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás, aunque pases por el fuego, no te quemarás, sabiendo que su amor es incondicional y que Él nos acompañará por el resto de nuestras vidas. También vemos a Daniel que ora por su pueblo en ayuno y oración. Tenemos a Jesús que intercede por el mundo entero.
Recordemos que el Señor Jesús sí murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y está sentado ahora a la diestra de Dios Padre para interceder por ti y por mí. Tenemos un abogado excepcional al lado del Padre, que aparte de ser el Hijo de Dios, también es nuestro abogado personal. Tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos da la fuerza, consejo, nos ayuda, nos enseña y nos recuerda toda la palabra del Señor. Pero recordemos también que tenemos un acusador, que es el enemigo. Es por eso necesario aprender a defendernos. La salvación, el Señor nos la dio como regalo. No es gratuita. A nosotros no nos costó nada, pero a Jesús les costó su sangre y su vida. Así que la salvación no es gratuita, fue un regalo para nosotros, pero Jesús pagó un precio por esa salvación. ¿Qué es ser intercesor? Es hacer muralla de protección, es poner una brecha, es sacar del peligro, pedirle a Dios Todopoderoso que nos saque del peligro y nos provea un bien. Es tener la responsabilidad de defender, es tomar responsabilidad por nuestra familia, por aquellos que no tienen protección, que no conocen de la palabra, que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Por eso el Señor busca a hombres y mujeres que nos paremos en la brecha para interceder. Nosotros cometemos el error, casi todos, de criticar los gobiernos, pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernadores para que nos vaya bien. Y creo que a veces fallamos en eso. A veces es muy fácil decir, ora por mí, oren por mí, y no buscamos una intimidad con el Señor. No buscamos aprender de su palabra, y por eso en esta mañana, a través del Espíritu Santo y por su amor y su misericordia de nuestro Señor, estamos aquí explicando lo que es ser un intercesor. Ahora, recordemos que la salvación es gratuita, pero nosotros tenemos que mantener esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor. Recuerda que tenemos un enemigo, un opositor, un contrario, que el Señor lo reprenda, y Él va a tratar de que nosotros nos salgamos del camino, que volvamos al pecado, que volvamos a salir de la gracia de Dios. Entonces tenemos una lucha constante. Y eso lo vemos en Efesios 6:10, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fortaleceos en el Señor. ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Es buscar la fuerza y el poder de Dios para afrontar las batallas que son espirituales, no son carnales. Esta lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el vecino, no es contra el pastor, no es contra el amigo, no es contra el maestro, no es contra los padres. Es contra espíritus malos que influyen en nuestras vidas para hacernos cometer, querernos hacer cometer cosas malas. El poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Nosotros tenemos que batallar por eso el Señor nos da esta armadura que nos tenemos que ceñirla todos los días. En otro estudio estaremos explicando cómo es activar la armadura de Dios, cómo lo usamos, porque no solo es que activo la armadura y me quedo ahí, es cómo poderla usar. Y dice también para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Qué son las acechanzas? Son engaños y estrategias para atacar, engañar y alejarnos de nuestro Señor. Es mentira. Recuerden que Satanás es el padre de la mentira, que el Señor lo reprenda, y nos quiere engañar, nos quiere apartar de nuestro Señor Jesucristo. Y por esto nosotros tenemos una guerra espiritual, en espíritu, no en carne. No es contra personas, sino contra seres espirituales malignos. Con autoridad sí, pero más autoridad tenemos nosotros como hijos de Dios, por el nombre poderoso de Jesús, por su sangre preciosa, por el poder de su palabra y por ese nombre que es sobre todo nombre. Dice que hay gobernadores,
contra potestades, contra regiones en las regiones celestes. Nosotros tenemos que ver que hay el primer cielo, que nosotros vemos las nubes, un segundo cielo donde están las huestes de maldad y un tercer cielo donde está nuestro Señor, nuestro Rey celestial. A veces la gente dice que nosotros podemos ver el primer cielo cuando vamos en los aviones. Dios nos ha permitido estar en un avión y podemos ver las nubes, pero el segundo cielo no lo podemos ver porque es espiritual. Pero si nosotros comenzamos a caminar en el Espíritu, Dios nos va a revelar a través del Espíritu Santo todo lo que Él nos quiere enseñar. Nosotros tenemos armamento, no solo tenemos la armadura, que es nuestra vestimenta, tenemos armas que el Señor nos ha dado para sacar ese nerviosismo, para sacar ese temor, para confiar en el poder de Dios. ¿Qué otras armas nos da el Señor? Tenemos la espada, que es la poderosa palabra de Dios, que tenemos que meditar en ella, no solo memorizarla, sino ponerla por obra, recordando que Jesús es el verbo hecho carne. No seamos como los fariseos, que aprendían la palabra como loritos, pero no la ponían por obra. Tenemos el ayuno, que es abstenerse de alimentos o de cosas que nos agradan. Un ayuno no solo puede ser de comida, también puede ser ayunar de las redes sociales, ayunar de la televisión, de decir palabras gruesas, palabras que no le agradan al Señor, recordando que nuestra boca no puede maldecir y bendecir. Una fuente no puede dar dos tipos de agua, dulces y amargas. Ayunar es restringir de algo que nuestro cuerpo necesita. Lamentablemente el enemigo está entreteniendo mucho a la juventud, a los adultos, a los ancianos, porque usted ve de todas partes, hombres, mujeres, niños, gordos, flacos, viejos, ancianos, todos con el celular, ¿verdad? Todo el celular. Entonces también podemos ayunar de dejar un momento todo lo que nos distrae de las cosas de nuestro Señor. Vigilar es privarse del sueño, pero no para estar viendo películas, es para orar, para alabar a Dios, adorando, vigilando para estar alerta del ataque del enemigo. Es donde tú oras en las madrugadas y el Señor te indica lo que va a pasar al día siguiente, porque es para estar como vigilantes, como guías, como observadores, atalayas que están vigilando, porque recordemos que los mayores ataques vienen en la noche, en la oscuridad. Hacer silicio. ¿Qué es hacer silicio? Salir de la comodidad. Recuerde que Josué, cuando perdió la batalla con Ai, dice que él se tiró en el piso a orar al Señor. Es como una muestra de salir de la comodidad para buscar a nuestro Señor. Tenemos también su sangre preciosa y el nombre poderoso de Jesús, ante el cual toda rodilla se doblará. Recuerden que cuando el espíritu de la muerte iba a pasar por Egipto, el Señor mandó a poner la sangre de un cordero. Cuánto más la sangre del cordero inmolado de nuestro Señor Jesucristo cubriendo nuestras casas para que el espíritu de la muerte no entre, para que a través del Espíritu Santo, como dice Salmo 91, envía sus ángeles cerca de nosotros para que acampen en todos nuestros caminos, para que no pueda entrar el ladrón y el hurtador. Y para eso necesitamos interceder, orar por nuestras familias, por nuestras amistades, orar por nuestra nación, por nuestro país, por cada provincia, para que los gobernadores, presidentes, alcaldes sean tocados por el Espíritu Santo de Dios, para que sean convencidos de arrepentimiento, pero no solo quedarnos en el arrepentimiento, sino permitirle a nuestro Señor que nos convierta de esa naturaleza humana pecaminosa. Una de las armas de guerra que vamos a ver el día de hoy es la alabanza. Segunda de Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Hay fortalezas en nuestra mente de que nunca vas a cambiar, nunca lo vas a poder, eres un fracasado. Esos pensamientos que continuamente nos dijeron o palabras que continuamente nos dijeron que se clavaron en nuestra mente y se formaron fortalezas, tienen que ser derribadas de nuestra mente y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si el enemigo te pone un pensamiento de robar, de hurtar, tú tienes que decir que no, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y así una serie de ejemplos donde nosotros nuestra batalla es en la mente. Salmo 149, 6 al 9 dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigar entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos, recordando que hay un reino de tinieblas, que hay principados de maldad, y nosotros, exaltando a Dios con nuestras gargantas, vamos a ponerle grilletes. Josué 6:5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz y el muro de la ciudad caerá. Vemos cuando Josué va a Jericó, ellos alababan y glorificaban el nombre del Señor y el Señor actuó y derribó esas murallas. Toda muralla que no te deja avanzar, toda muralla que no te deja progresar, esa muralla que no te deja sanar, esa muralla que no te permite aprender, la vamos a derribar en el nombre de Cristo Jesús a través de la alabanza y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas 20:18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Cot y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando Josafat vinieron 3 reyes que se unieron para atacar el reino de Josafat, de Judá, eran 3 grandes ejércitos que se habían confabulado contra Josafat y Josafat tenía un pueblo pequeño. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Buscó ayuda en Dios. Y dice que alabando y glorificando el nombre del Señor, el Señor le dijo, no temáis que esta guerra no es tuya, es mía, pero irás al campo de la batalla con todo el pueblo, con hombres, mujeres, niños, y te pararás en la brecha y solo adorarás. El Señor le dio esta instrucción para también probar su fe, su confianza, y dice que Josafat fue al campo de la batalla y adoraron, y esos 3 reyes y todo su ejército entraron en una confusión y se mataron entre ellos mismos. Josafat ni siquiera tuvo que pelear, el pueblo de Dios ni siquiera tuvo que pelear. Es más, dice que después de esos 3 reyes que se mataron entre ellos mismos, ellos fueron a recoger lo que habían dejado y encontraron unos tesoros innumerables. Y el Señor premió así al pueblo por su obediencia y su confianza. También tenemos en Primera de Samuel que habla cuando David dice que tocaba el arpa. Saúl, que ya fue desechado de Dios, dice que había un espíritu que lo atormentaba. Y venía David con el arpa y tocaba y dice que ese espíritu inmundo salía y lo dejaba en paz. Así nosotros tenemos que adorar y alabar al Señor para que todo lo malo que esté rodeando a nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, matrimonio, economía, finanzas, todos esos seres malignos tienen que salir en el nombre de Jesús a través de la alabanza y la adoración. También tenemos en Hechos 16:25, dice, a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y las puertas de las cárceles fueron abiertas. En esta historia, en Hechos, dice que Pablo y Silas libertaron a una mujer que estaba posesionada de un espíritu de adivinación. Y el dueño de esta sierva, como le producía ganancias, se molestó, lo golpearon a Pablo y Silas y lo encerraron en cárceles. Pero dice que a la medianoche Pablo y Silas, aún estando doloridos, aún estando golpeados, ellos alababan y glorificaban el nombre del Señor. Confiaron en el Señor y dice que a través de la alabanza vino un terremoto donde las cárceles se abrieron. Y no solo eso, sino que dice que el carcelero y toda su familia se convirtió a Cristo. Recuerda que cuando nosotros alabamos, estamos invitando al Señor a nuestra casa, a nuestro corazón.
Dice que Dios habita en medio de la alabanza. Cuando tú adoras y alabas en tu casa, estás invitando al Dios Todopoderoso. Y el Señor no se resiste de ir a esa invitación cuando la alabamos y glorificamos su nombre. Dice que a presencia de Jehová tiembla la tierra. Entonces las cárceles no fueron abiertas por la alabanza. La alabanza provocó que el Señor descienda, porque dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Entonces la presencia de Dios vino, tembló la tierra y las cárceles se abrieron. A veces nosotros estamos encerrados en cárceles de prisión, en cárceles de angustia, en cárceles de melancolía, de depresión, de tristeza, en cárceles de amargura, en cárceles de falta de perdón. Alabando a Dios, nosotros seremos libres por el poder de su palabra. Y estas dos palabras también queríamos explicarte que a través de la alabanza, a través de la oración, ayuno y silicio, es otra arma donde nosotros podemos guerrear. Dice que la reina Esther, cuando Amán quiso destruir a todo el pueblo, ella convocó a 3 días de ayuno para que el rey la recibiera y poder hacer su petición. Vemos que Mardoqueo se vistió de silicio y ayuno para que el Señor Dios Todopoderoso moviera su mano. Vemos a Daniel ayunando 21 días por la salvación del pueblo, por el perdón de los pecados. Vemos a Nehemías ayunando y orando para que el rey le provea de todo lo que necesitaba para ir a levantar los muros que habían sido caídos. El Señor está buscando intercesores. El Señor está buscando hombres y mujeres de Dios que quieran interceder por su familia, por una nación, por el mundo entero como nuestro Señor Jesucristo. Y eso es ser un intercesor. El día de mañana estaremos con otra meditación para saber si tú quieres, anhelas ser un intercesor de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él nos respalda, nos ayuda, nos prepara, nos fortalece en el nombre de Cristo Jesús. Y con esto nos despedimos con Deuteronomio, con número 6:24, diciendo la bendición sacerdotal. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda de paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. No te olvides de compartir, que hay almas hambrientas y sedientas de una palabra de vida, de una palabra de aliento. Bendiciones. A Él toda la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.